Historias de ultratumba en Connecticut. Algunas escenas de este programa han sido recreadas. En este mundo existe el verdadero mal. Puede acechar en lugares insospechados y atacar a las víctimas más inocentes. Cuando la familia Parker se muda a una nueva casa, descubren el sombrío pasado del lugar y se ven confrontados por un horror inimaginable. Deben elegir entre luchar contra una entidad decidida a consumirlos o ceder a su miedo. Para ganar, deberán confiar en su fe y en un exorcista para detener la destrucción de su familia por la entidad. Historias de ultratumba. Historias de ultratumba en Connecticut. Esta es la historia real de una familia que cree que fueron perseguidos por una entidad maligna. Tranquilo, cariño, todo estará bien. El hijo mayor de Karen Parker, Paul, fue diagnosticado con cáncer. Tenía solo 14 años. Los doctores le dieron a Paul 6 meses de vida, a menos que los tratamientos llevaran su cáncer a remisión. Karen estaba devastada. Debemos estabilizarlo ahora. No pensé que iba a sobrevivir a los tratamientos. Voy a traer el monitor. Cada vez que miraba a Paul, lo veía disminuir en tamaño y también en fuerza. Comencé a darme cuenta de que podía perderlo. Y esa no era una opción. La familia Parker vivía al norte de Nueva York. Pero los tratamientos de Paul requerían que viera a especialistas en Connecticut a más de 400 kilómetros de distancia. Los viajes diarios de ida y vuelta de 8 horas hacían imposible que Karen cuidara de su familia. Y las largas horas en la carretera afectaban la salud de Paul. Decidí que teníamos que hacer algunos cambios. Y sabía que la mejor opción era acercarlo a sus doctores. Lo discutí con mi esposo y estuvo de acuerdo. Podría pedir su traslado a una empresa en Connecticut. Así que comencé a buscar departamentos en la zona. Fue muy difícil porque tenía 4 hijos. Debía rogar a las personas para rentar un departamento y aún así se negaban. A pesar de las sombrías perspectivas, Karen perseveró. Logró encontrar una casa que estaba en alquiler. ¿Hola? Hola.
Hola. ¿Puedo ayudarla? Es que vi el cartel que dice que se renta y quise echar un vistazo. Sí, puede pasar. Aunque estaban renovando el interior, el equipo de trabajo le permitió a Karen ver la casa. Tenía miedo de que saliera de nuestro presupuesto, pero teníamos que hacer algo. No teníamos ninguna opción. A Karen le sorprendió el esplendor de la casa. Tenía pisos hermosos de madera, paneles bellamente acabados. Era una casa enorme. La cocina era grande, como para cocinar para su familia numerosa. ¿Sabe cuántos dormitorios tiene esta casa? Pues hay 2 arriba. Cuanto más veía de la casa, más imaginaba a su familia viviendo allí. Pero hay espacios abajo que podría usar como dormitorios. Gracias. Lo más importante, estaba a solo minutos del hospital donde Paul era tratado por cáncer. Revisé toda la casa y vi que tenía habitaciones muy grandes. Era perfecta. ¿Sabe dónde están las escaleras al sótano? Sí, están allí. Gracias. Esperaba que el sótano pudiera convertirse en dormitorios adicionales para sus hijos mayores. Espera. Pensé que sería bueno cuando estuviera terminado. Sería grandioso que los chicos pudieran compartir ese espacio. Cuando Karen contactó al administrador de la casa, le sorprendió al descubrir que el alquiler estaba en su presupuesto. La casa parecía demasiado buena para ser verdad. Todos estaban emocionados con la idea. Lograr que Paul estuviera cerca del hospital y de sus doctores era la prioridad más importante en la mente de toda la familia. Así que estaban felices de mudarse a Connecticut. Karen y su esposo Ed mudaron algunas cosas a su nuevo hogar. Se ve bien. Es grande. Fue la primera vez que Ed vio el lugar. El salón, el comedor, la cocina, 2 dormitorios arriba, Está bien. un armario aquí. La cocina es grandiosa. A Ed le gustó lo que vio. Es agradable. ¿Y qué opinas? Es genial. Me gusta mucho. Está bien. Karen estaba ansiosa por revisar el sótano ahora que estaba limpio. Sí, mucho mejor. Creo que ahora está listo. Podemos utilizarlo como habitaciones. Se ve bien. Había al menos una habitación atrás que no había visto.
La habitación contenía pistas sobre el pasado de la casa. ¿Qué son todas estas cosas? Una sierra y una especie de cuchilla de algún tipo. ¿Para qué habrán usado estas cosas? Trabajo con herramientas todo el tiempo y nunca vi algo como esto. ¿Qué es esto? Karen, ¿sabes qué es esto? No. Es extraño. Químicos. Frascos. ¿Qué es? ¿Qué hay allí? Parece un congelador. En ese momento me di cuenta de que era una funeraria. ¿Cómo podríamos quedarnos aquí? Pensé, ¿cómo podremos vivir en este lugar? No podemos ¿Cómo hacer, puedo sin traer a mis pensar. hijos a esta casa? Esto era una funeraria. ¿Qué tipo de entorno será este podemos si ven hacerlo. estas cosas? No quiero quedarme aquí. Tranquila. No quiero. Todo es- Ed intentó calmar a su esposa. No creo que sea. Le dijo que conveniente aunque vivir hubiera aquí. sido una funeraria, nadie había muerto allí. La pareja se dio cuenta de por qué el alquiler era tan bajo. No quiero mostrarles No esto a tuvieron los más niños. opción que quedarse. Sacaremos esas Sí, cosas no de quiero- aquí. Habíamos usado cada centavo del dinero que habíamos ahorrado por la enfermedad de Paul y en rentar esta casa para mudarnos aquí. La verdad es que no teníamos otro lugar a donde ir. Todo estará bien, cariño. Karen y Ed estuvieron de acuerdo. Ocultarían el pasado oscuro del lugar a sus hijos. Mi querido Paul estaba muy enfermo y no debía estar expuesto a ese tipo de cosas. No quería para nada que Paul pensara en la muerte, Muy bien. porque era solo un chico y tenía análisis ya una están vida listos? por delante. Lo menos que quería era que pensara en su propia muerte. Te sentirás mejor en un momento. Pero cuando pasaron por el cementerio, junto a su nuevo hogar, Karen se dio cuenta de que sería muy difícil. Muy bien. Vamos. Vamos. Oh, hola. Déjeme ayudarla. Gracias. El administrador sacó el equipo para embalsamar del sótano, Ya se las llevaron. No se pero dejó el congelador y otros artículos que podrían ser útiles para la familia. Karen esperaba que Paul se sintiera cómodo en su nuevo ambiente. Caminaba de habitación en habitación, se movía lento y estaba muy débil y pálido. Lo había traído para poder limpiar el piso de la cocina antes de traer los muebles. Pero cuando Karen comenzó a limpiar, hubo una señal de que no todo estaba bien en la casa. Era una señal que no podía ser ignorada. En el invierno gélido de Connecticut,
La familia Parker se mudó a una casa que estaba a minutos del hospital donde trataban a su hijo Paul por cáncer. Resiste un poco, estarás bien. Muy bien. Karen Parker y su esposo Ed descubrieron que la casa había sido una funeraria. Estaban decididos a ocultar el pasado de su hogar a sus hijos. Luego sucedió algo que lo hizo imposible. Era de un rojo profundo y espeso. La piel se me erizó. ¿Qué le sucede a este piso? Comencé a ponerme nerviosa porque... Cuando Paul bajó las escaleras del sótano por primera vez, sintió un escalofrío en el aire. Tuvo la sensación de que alguien lo observaba. Mamá, debemos irnos de aquí. ¿Qué? Es maligno. Él estaba No entiendo lo que aterrado. hay malo aquí. Tranquilo. Por Cariño. favor, mamá, quiero irme a Cariño, casa. todo está Te lo bien. pido. Por Vamos, favor, vamos, vámonos de aquí cálmate. ahora. Pensé que era una voz interior. No creía que en realidad estuviera escuchando a alguien decir su nombre. Quizás solo escuchaste un ruido. Y miraba a mi hijo. A mi hijo enfermo. No hay vuelta atrás. Pensando que estaba tan cerca de la muerte que podía sentir que el lugar era una funeraria. La verdad, no sabía qué pensar. Mamá, no quiero. Vamos, todo estará bien, cariño. No quiero, mamá. No quiero. Quedémonos aquí. En tiempos difíciles, la familia Parker recurre a la Iglesia Católica en busca de una guía espiritual. Llevé a Paul con el sacerdote que nos casó a mi esposo y a mí y le pedí que le hiciera una sanación a Paul. Tu misericordia. Él colocó sus manos sobre Paul y oró. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesús, que sanó a los que creyeron. Amén. 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 Poco tiempo después, los hermanos de Paul se mudaron a la casa, incluidos su hermana Connie y su hermano menor, Mark. Esto es grande. Sí, es grande. Oh, vaya. Deja tus cosas allí. Tendrás que hacer un recorrido, hay mucho espacio. Bobby era el hermano más cercano a Paul, 2 años menor que él. Voy a jugar con mi muñeca. Bobby, La casa era enorme, lo bastante como para perderse. Mira, mamá. De alguna manera, Paul descubrió el pasado secreto de la casa.
Se ve muy bien. 10 minutos después de llegar, mi hermano me dijo que era una funeraria. Y me mostró la casa, me dio un gran recorrido por el área del sótano. ¡Oh, grandioso! Sí, lo es, ¿cierto? Sí, Sí, sube allí, te daré un paseo. está bien. Mi hermano hizo que me acostara en la camilla, sin decirme qué era. Es increíble, ¿verdad? Sí. Oh, Ahora vas a girar. Así, eso es. Gira. ¡Paul, basta! Me asusté, pero no quería correr porque era mi hermano mayor y debía parecer valiente con mi hermano mayor. Fue espeluznante. Me asustó mucho. Karen confió en su fe para recibir fuerzas mientras esperaba el traslado de su esposo desde Nueva York. Aunque Ed iría los fines de semana, tenía que administrar sola la extraña casa nueva. Sí. ¿Lo ves? Y a medida que pasaban los días, las cosas parecían volverse más extrañas. Sí. Estoy lista. Iré allá para hablar y luego tú hablarás. Sí. ¿Irás conmigo a pasear? Mami, hay una mujer en mi habitación. Me dijo que había una mujer en su habitación y que estaba mirándola. Hay una mujer en mi habitación. De acuerdo, vamos a revisar. Lo que llamó mi atención fue que se aferró a mi cuerpo con fuerza para abrazarme y cuando la toqué, estaba temblando mucho. Demasiado. Y ella no era una niña asustadiza, por lo que era inusual sentirla temblar así. Dime dónde fue que la viste. Hay algo allí. Karen revisó la habitación y no vio nada fuera de lo común. Nada aquí, cariño. No, cariño, no hay nada. Veamos en tu armario. Mamá, ¿De acuerdo? hay algo allí. Mamá. No hay nadie. Mamá, hay algo. Debe haber desaparecido algo así. Cariño, escúchame. Ella estaba aquí. Esto es por lo que te ha dicho tu hermano. Pero yo la vi, mamá. ¿Por qué no me crees? Ven conmigo, Mami. ayúdame. Sabía que Paul les había dicho a sus hermanos que la casa fue una funeraria porque eso es lo que hacen los hermanos. Confían el uno en el otro. Y eso me hizo enojar. Estaba segura de que los chicos le jugaban una broma. Basta. Oigan, acabo de hablar con su hermana y está muerta de miedo porque cree que vio un fantasma. Dejen de hacerle esas bromas. Ella es muy pequeña. Mamá, lo juro, no les dije nada. Pero me dijiste. Cierra la Ustedes boca. dos. Fue suficiente. Mamá. Ay, cielos. Karen sentía el estrés de llevar sola la casa. Su única paz llegaba por la noche, cuando los niños se iban a dormir. Pero en el sótano, sus hijos no podían dormir mucho. Podías ver algo moviéndose y al principio pensamos que eran sombras. Pero luego vimos lo que pasaba y era como si alguien estuviera caminando por allí. Y fue cuando mi hermano Paul me dijo que pasaban cosas raras en la casa. La noche trajo terror a Paul y Bobby Parker en forma de apariciones fantasmales. Por la mañana, los niños se habían mudado de su habitación en el sótano y acampaban en la sala de estar. ¿Qué están haciendo ustedes aquí? Mamá, vimos a un hombre en el sótano, en el laboratorio. Estaba oscuro, no pudimos verlo bien. ¿Eso fue anoche? Sí.
¿Cómo entró a la casa? No lo no lo sabemos. sé. Estaba caminando por el laboratorio. ¿De Sí, verdad? sí, ambos lo vimos. Pues tendrá que pagarme la renta si se queda. Él estaba allí. ¿En Había serio? un hombre en el sótano. De acuerdo, está bien. Estaba allí. Sí, estaba allí. Karen esperaba que las cosas mejoraran cuando su esposo Ed llegara el fin de semana. Él convencería Hola, a los cariño. chicos de que no tenían nada que temer. ¿Qué? Ven aquí. No. Hazme un favor, ¿sí? ¿Por qué no bajas al sótano y traes pan del congelador para hacer tostadas? ¿Al sótano? Mamá, ¿sabes lo que No, pasó? mi familia consumía mucha comida en una semana, así que compraba grandes cantidades y la congelaba. Creí que estaba enloqueciendo. Sabía que había puesto la mesa, pero los platos no estaban allí. Bobby temía entrar solo en la antigua morgue. Sabía que algo pasaba en la casa porque veía y escuchaba cosas. Mamá, acabo de escuchar una voz en el sótano llamando a Paul. ¿Dónde está el En pan? el congelador. ¿Qué? Mamá, no Vamos estoy a ver. mintiendo. Iré a Yo lo revisar. escuché, hay algo malo allí. Pensé que la casa estaba embrujada. Escuché una voz muy profunda y aguda. No creí que estaba enloqueciendo. No creí que mi hermano estuviera loco. Pensaba que era algo en la casa. Pensé que Paul lo había asustado mucho. No quiero estar aquí, mamá. Karen no creía que la casa estuviera embrujada. No tengas miedo. Cálmate. Ella pensó que su pasado macabro alimentaba la imaginación de los niños. Yo no creía en fantasmas. Creía en el mundo de los espíritus, pero no que pudieran interactuar con nuestro mundo. No hay nadie allí adentro. ¿Lo ves? No escuché una voz llamando desde el congelador. Esto era todo. Vamos. Y bromeé con Bobby al respecto. Y él estaba convencido de que había una voz que llamaba a Paul. El esposo de Karen, Ed, llegó más tarde ese día para pasar el fin de semana. Niños, escuché las historias sobre la casa de Con acuerdo, los niños hablando sobre el pasado de la casa. pero eso no significa que esté embrujada. Ed y Karen reconocieron que vivían en una antigua funeraria. Pero les dijeron que no era razón para que la casa estuviera embrujada. Es solo una casa. Era una casa antes de ser una funeraria. Solo una casa, es todo. Pero vimos a un hombre en el sótano. Lo vimos. Yo también lo vi. No nos Lo puedes vimos. ignorar a ambos. Miren, es un lugar nuevo, un nuevo ambiente. Tomará tiempo acostumbrarnos. ¿De acuerdo? ¿Ya terminaron? Mi esposo pensaba, como yo en ese entonces, que no había nada real en esas historias y que debíamos encontrar la forma de terminar con eso y hacer que los niños dejaran de tenerle miedo a la casa. Ed le pidió a Paul que fuera un ejemplo para sus hermanos No quiero que hables y que más no sobre les eso. llenara la cabeza con historias de fantasmas. ¿De acuerdo?
Llamen al laboratorio. Tranquilo, aquí está tu medicina. ¿Cómo te sientes? Admiraba a mi hermano, él era todo lo que yo quería hacer. Antes de enfermarse, hacía deporte y todo estaba bien. Y luego, cuando se enfermó, eso le causó mucho estrés a mi familia. ¿De acuerdo? Personal de mantenimiento. He solicitado en la sala de emergencia. Los tratamientos diarios contra el cáncer de Paul agotaron los recursos de la familia. Por favor, mamá. Paul me dijo que Mamá. veía cosas y les decía a mamá y a papá, pero ellos le decían que era por su enfermedad, que no estaba viendo nada. Era una reacción a su medicación. Vamos, cariño, recuéstate, ¿sí? Mamá, por favor. Intenta descansar. Buenas noches. Su madre pensó que su salud mental se estaba deteriorando. Buenas noches. Estarán bien. No le creí, así que no me asusté. Temía por él. En realidad me preocupaba su salud. Ella ignoró las señales de que algo maligno acechaba en la casa. Noté que los crucifijos desaparecían. Nunca supe qué sucedió con ellos. Por las noches, los niños Parker decían ver apariciones fantasmales en una casa que sabían que fue una funeraria. Se frustraron cuando sus padres no les creyeron. Es lo que se debe hacer. Es lo que se debe hacer. No debe suceder. Sí, ahora todo está listo. Todo está listo. Paul y Bobby lucharon por contener sus miedos ante nuevos avistamientos. Así es. Parecía que revisaban documentos. Recogían objetos, ponían objetos en el suelo, hablaban entre ellos y sonaba como si 4 hombres susurraran, pero podías escucharlos hablar. Serán los próximos. Serán los próximos. No dijimos nada. Hagámoslo ahora. Serán nuestros. Nadie hagámoslo ahora. Serán nuestros. Serán los próximos. Están listos. Mamá. Papá, levántate, papá. Papá, por Acabo favor, de ver a ven 4 rápido. hombres en el ¿Qué? sótano. Por favor. Para Ed y Karen, las perturbaciones nocturnas se convirtieron en rutina. Bien, sí, ya voy. Papá, Vamos a Están allí. revisar. Por favor, papá, están allí. Seguro. Confía vamos. en nosotros. Todo está bien. Veamos. ¿Aquí abajo? ¿Dónde los vieron? Díganos. Sí, De acuerdo, aquí estamos. ¿Dónde? Estaban justo allí. sí. ¿Dónde? Por el estante. ¿Dónde? No hay nadie. ¿Por aquí? Describieron a esos hombres con ropa oscura o algo parecido. Fui de habitación en habitación buscando a esos hombres. ¿Esta esquina? No veo nada. No sé qué decirte, cariño. No hay nadie aquí. Ed estaba decidido a demostrar que nadie podría haber entrado en la casa. Revisaron las puertas, revisaron las ventanas y todo estaba bien cerrado. No había forma de que alguien pudiera entrar. Dijeron que fue un sueño. ¿Encontraste algo, papá? No. No había huellas en la nieve, ni señales de que alguien hubiera estado cerca de la casa. Pero estaban allí. Debes creernos. Basta, vamos. No, papá. Papá, estaban allí. A la cama, vamos. Pero... Ahora. Papá, Nada. Estaban allí todos ellos. Ed estaba cansado de que lo despertaran todas las Una noches. noche larga, ¿de acuerdo? Muy larga. Vayan a la cama.
Los dos. Estábamos molestos porque no nos creyeron. A la cama ahora. Mamá, estaban allí. Es hora de dormir. No lo ¿De acuerdo? entienden. Ve a la cama ahora. Ahora. Los niños estaban cansados de que no les creyeran. Dejamos las luces encendidas. Cuando a alguno le sucedía algo, se lo decíamos a los demás porque necesitábamos que alguien nos dijera que no estábamos locos. Entonces hablábamos entre nosotros y así no nos sentíamos locos porque no le ocurría solo a uno. De allí obtuvimos valor porque nuestros padres no nos creían. Karen estaba convencida de que los medicamentos de Paul causaban sus alucinaciones y que él también influía en los niños más pequeños para que vieran cosas. En la siguiente visita que tuvimos con su oncólogo, le pregunté al respecto. Me dijo que no había posibilidad de que tuviera algún tipo de alucinaciones con la medicación que estaba tomando. No puede causarle alucinaciones. Debe ser algo más. La respuesta del doctor le preocupó. Si era culpa de la medicación, el comportamiento de Paul tendría sentido. Pero ahora parecía que Paul podría tener un problema psicológico además de su cáncer. La posibilidad de otra crisis médica era demasiado para Karen y Ed. Hola. En ese momento, él y yo estábamos trabajando todo lo que podíamos en la casa y las facturas médicas eran enormes. Había una pila de facturas todos los días en el correo. Oigan, ¿vieron algo anoche? Ed estaba asombrado por la última factura de electricidad. De inmediato encontró la causa. Los niños mantenían sus luces encendidas durante la noche. Papá, por favor, no hagas esto. Las luces los alejan. Papá, por favor, no quiero verlos más. Las historias de fantasmas de Paul hicieron que Ed y Karen no pudieran dormir. Ahora le costaban a la familia dinero que no tenían. Ed quitó todas las bombillas menos una. Las luces que solían brindarles alivio, ahora les traían un nuevo horror. Allí estaba mi hermana Connie. Encendía y apagaba el interruptor de la luz. Y las luces se encendían y se apagaban una y otra vez, aún sin bombillas. Y luego ella subió las escaleras y yo corrí detrás de ella. ¿Bobby? ¿Qué estás haciendo? Mamá, ¿dónde está Connie? Está allá arriba, dormida. ¿Qué ¿De haces? qué hablas? Ella acaba de subir las escaleras. Bobby, estaba persiguiéndola. cariño, yo la arropé hace 2 horas. Estaba en nuestra habitación. Y luego corrió, estaba allí, te lo juro, mamá. Puedes ir a verla por ti mismo. La acosté. No ha pero bajado. Y mi madre dijo, ella no bajó a tu habitación, ha estado dormida 2 o 3 horas. ¿Qué sucede? No le creí a mi madre, por supuesto, así que fui a verla. Y estaba dormida en su cama.
Lo que me asustó fue que tomó la forma de alguien de mi familia, y eso fue inquietante para mí. Paul dejó de intentar convencer a sus padres de que algo diabólico acechaba en la casa. Decidió confrontar la voz que lo llamaba. Paul, ven, Paul. Vamos, ven, Paul. En el frío escalofriante de un invierno en Connecticut, la víctima de cáncer, Paul Parker, se sintió aislado de su propia familia. Sus padres se negaban a creer que era atormentado por espíritus malignos. Un cambio inquietante se apoderó de él. Él y yo éramos muy unidos y comenzó a alejarse gradualmente. Empezó a volverse más reservado y callado. Insistió en tener su propio dormitorio y ya no temía dormir solo. Oye. Sí. El cambio radical de Paul afectó a su hermano Bobby. Comenzó a utilizar ropa oscura, casi no me hablaba. Solo se alejó, se fue cuesta abajo. ¿Son buenas noticias? Tus exámenes son normales. Estás en remisión. Es una gran noticia. Si bien Paul parecía estar sufriendo de problemas mentales, su condición física mejoró. ¡Genial! Quisiera verlo de nuevo unos 3 meses. ¿Puedes hacer la cita? Está bien. Pero Paul no pareció alegrarse por la asombrosa noticia. Maravilloso. ¿Estás listo, cariño? Como el cáncer de Paul ya no era una crisis, Karen recibió a su primera invitada desde que se mudó a su nuevo hogar. Vamos, entra. Hola. Su sobrina de 17 años, Teresa. Hola, Mis padres estaban divorciándose. Eso no iba muy bien, así que mi tía me llamó y me invitó a estar con ellos. Hola, Connie. Éramos muy cercanos. ¡Oh, Dios mío! Hola, Teresa. Oye, ¿cómo estás, amigo? Estoy Mark, bien, ven, gracias. cariño. Sí. Teresa notó que faltaba alguien. Luces bien, me gusta Gracias. tu cabello. ¿Cómo estuvo el viaje? Bien. ¿Dónde está Paul? Connie, ayúdame con Déjame esto. guardar tu Llevaré el abrigo. equipaje arriba. Está bien. Sí. Lo tengo. Chicos, recojan los juguetes, ¿de acuerdo? Está bien. Paul y Teresa siempre habían sido buenos amigos. Paul ha cambiado un poco. Karen esperaba que la presencia de Teresa ayudara a Paul a volver a ser Él parte está de la bien, ve a familia. saludarlo. Está en el sótano. Allí está su habitación. Puedes bajar. ¿Aquí? ¿Sí? Paul era un buen chico. Sentí pena por él cuando enfermó. De verdad. Lo lamenté mucho. ¿Paul?
Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Oh. Paul era muy diferente. ¿Está bien? Supe que de cómo lo recordaba. Eso es grandioso. Pasó de ser un chico dulce a estar enojado. ¿Y por cuánto tiempo? Era como si esa ira se apoderara de él lentamente y no fuera una persona feliz. Aunque Teresa estaba sorprendida por los cambios físicos y la actitud de Paul, lo que decía le preocupaba más. Paul me decía que había oído y visto cosas y que la tía Karen y el tío Ed no le creían. A ver, a mi propia carne y sangre. Se sentía solo. Dijo que nunca mejoraba, siempre empeoraba. Y pasó de, escuché algo tocando mi puerta, a esta cosa no me deja en paz. Está en mi cama todas las noches y me habla. Le hablaba mal de sus padres. Y le hablaba mal de sus hermanos. Le decía que les hiciera cosas malas. La mirada en sus ojos no parecía que fuera él. No era el mismo. Sé cuál es el problema en esta casa. Eres tú. ¿Estás ciego? No sabes lo que pasa en esta casa. ¿Cómo puedes decir? Era como si, de pronto, el odio era parte del hogar. Ni siquiera sabes lo que pasa. ¿Cómo puedes decir No me eso? importa. Es mi casa y vivirás bajo mis reglas. Estaban discutiendo sobre el comportamiento de Paul. Todos lo han visto. Eres el único que no sabe lo que pasa. Los asustaste tanto que no dirán nada más. Eso no es cierto. No te atrevas a irte. Porque se estaba saliendo de control. Ese demonio se hacía más fuerte y más malvado con él cada vez que se le acercaba. Paul llegó al punto en el que no podía salir de la habitación, no podía responder. Ese demonio le decía que subiera las escaleras e hiciera cosas malas. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Dormiste bien? Teresa no quería traicionar la confianza de Paul, No muy bien. ¿No? pero ella estaba muy preocupada por él. ¿Algo? ¿Seguro? Se trata de Paul. ¿Qué? Le contó a su madre sobre algunos pensamientos oscuros que él albergaba y sobre el demonio que Paul creía que lo controlaba. Le sucede algo muy malo. Hubo muchas cosas por las que pasó Paul en ese momento que de verdad me asustaron. Escribió cosas extrañas, en especial un poema. Me pareció que era muy oscuro. Me dijo que venía del hombre con el traje. Cariño. A Karen le preocupaba que la obsesión de Paul por lo macabro fuera el resultado de enfrentarse a su propia mortalidad a una edad temprana. Solo una persona podría haber expuesto los secretos de Paul a su madre. Teresa. Paul podía ver a esas personas caminando y todas estaban muertas y enterradas en el sótano. Sí están aquí. Él me lastimará si no hago lo que dice. ¿Lastimarte? Le dijeron que ese demonio le haría cosas si no escuchaba y hacía lo que le decían. Ven aquí, Teresa. ¡No! ¡Vamos! ¿A dónde vas? ¡Ya basta, Paul! ¡Detente! ¡Regresa, ¡No! por favor! ¡Ya no! ¡Detente, ¡Teresa! Paul! ¡Espera! ¡No, ¿A dónde déjame vas? ir! ¡No te vayas! ¡Detente! ¡Espera! ¡No! ¡Ven Oye, conmigo! ya basta. ¡Regresa! ¿Qué te sucede? ¿Qué sucede ¿Qué contigo? sucedió? ¿Por qué la atacaste? Nuestra relación comenzó a desintegrarse en ese momento.
Ya no confiaba en él. Bobby y Teresa le tenían miedo. Su temperamento era volátil y era impredecible. Me sentía incómoda en la casa. Sentía que había cosas malas allí, por lo que necesitaba algo. Así que ella me dio un rosario. Dormí con él como un collar, porque cuando lo tenía puesto, de alguna manera me sentía más fuerte y protegida. Shh, todo estará bien, ¿de acuerdo? El incidente motivó a Karen a llevar a Paul con un psiquiatra. Necesitamos que regrese para hacerle otras Al pruebas. médico le preocupaba el comportamiento de Paul y lo que escribía. Recomiendo que Sugirió orientación y terapia. evaluar lo que sucede y que podamos conversar al respecto. Considero que Karen eso nos accedió. ayudará a descifrar el origen de su conducta. Sí. Está bien. Bien. Pero ya entonces era muy tarde. ¡Ven aquí! ¡Aléjate! ¡Ven aquí ya! ¡Yo! ¡Basta! ¡Suéltenme! ¿Qué sucedió? ¡Por Dios! Sacaron a Paul de la casa porque se volvió violento. Y todos pensaron que había enloquecido, que estaba loco. Entonces llegó una ambulancia y él empezó a llorar y a decir, ¿por qué? ¿A dónde me llevan? ¿A dónde vamos? Y lo subieron a la ambulancia. Tranquila. Paul, toma el abrigo, cariño. Por favor, quiero que vuelvas a la cama. Todo estará bien, ¿de acuerdo? Lo prometo. ¿Está bien? Ve a la cama. Estaremos en casa pronto. Ed y Karen siguieron a la ambulancia hasta el hospital. Paul lanzó una advertencia siniestra a sus padres. Ahora que estoy fuera de la casa, irá por ustedes. Me advirtió que las cosas empeorarían. Me dio un poco de miedo que Vamos. la mente de mi hijo nunca volviera a ser normal. La familia Parker quedó destrozada por tener que hospitalizar a su hijo Paul. Creía que era controlado por una entidad demoníaca. Ahora que estaba fuera de la casa, Paul advirtió a sus padres que la entidad atacaría al resto de la familia. Ed, ¿qué sucedió con lo que estaba en la pared? La pila de la pared no está. Cuando Ed y Karen regresaron a la casa, Ed debía volver a trabajar.
Estaba exhausta, emocionalmente agotada, y quería irme a dormir, nada más. Una voz en mi cabeza me decía, ¿y si esto es real? ¿Y si de verdad está ocurriendo? Quería creer que Paul no había enloquecido. Me senté en las escaleras para esperar por ese hombre. Casi deseaba verlo allí. Y sentí miedo y una energía que no podría explicar. Me dio mucho frío. No podía ver nada y trataba con todas mis fuerzas ver algo. Estaba muriendo de frío. Ella desafió al mal que Paul dijo que estaba en la casa para que se mostrara. Era un desafío para que cualquier cosa en la casa dejara en paz a mis hijos. Pero nunca vi nada. Ed esperaba que su trabajo lo distrajera, pero no podía dejar de pensar en Paul. Le preocupaba que su esposa estuviera sola en casa, en ese estado emocional, y lo que habían visto sus hijos y su sobrina Teresa. Él no tenía idea de que había mucho más de qué preocuparse. Esta vez, no pudieron negar lo que habían visto con sus propios ojos. Fue una situación horrible. Fue muy aterrador. No pensé que saldría de allí. Salgamos de aquí. Solo pensaba en que eso no estaba sucediendo, que solo estaba en mi mente o que había enloquecido. Lo que fuera que atacó a Karen y a Teresa parecía haber seguido a Ed al trabajo.
Siéntate aquí, ¿de acuerdo? Hola. Dime que lo imaginé. No supe cómo manejar eso y no pude proteger a Teresa. Toda esa oscuridad nos cubrió por completo. Teresa creyó ver a un hombre en el techo. Era como tener 1000 manos encima, por todas partes. Y no podías hacer nada. La tía Karen también fue atacada. Y para ese entonces, pues, ya esto ocurría en cada rincón de la casa. No podía gritar, no podía hablar. Tenía mi rosario y, literalmente, se levantó de mi cuello y levitó en el aire. No puedo explicar lo que ocurrió en ese momento. Era como si alguien hubiese tomado todas las creencias que tenía en mi vida, las introdujera en una caja, las arrojara al suelo y las esparciera por todas partes. Hola. ¿Karen? Hola, Ed. Dios mío, no creerás lo que pasó. Tampoco sabes lo que ocurrió aquí. Mi automóvil acaba de atravesar mi oficina. ¿Qué? Sí, mi oficina. Y tengo las llaves en la mano. Los Parker ahora temían que la entidad los siguiera a todas partes. Acordaron llamar a un sacerdote por ayuda. Por favor, Padre Thomas. Esperaban que llegara antes Sí, siento de que llamarlo a fuera esta demasiado tarde. hora. Pero algo sucede en la casa. La familia Parker estaba convencida de que eran atacados por una entidad demoníaca que vivía en su casa. Llamaron a un sacerdote y esperaban que llegara antes de que fuera muy tarde. Bobby. La voz sonaba como la de su hermano. Pero Paul estaba en el hospital. ¿Paul? Paul, ¿dónde estás? Bobby, ven aquí. Necesito ayuda. ¿Paul? ¿Ah? Hola, ¿cómo estás? Cuando los sacerdotes llegaron, supe que las cosas se habían vuelto muy serias. Venga. Y después de hablar con usted esta mañana, Karen esperaba respuestas y una solución para lo que ocurría en la casa. Fue terrible. Bien, no se preocupen. le contamos las cosas que habían ocurrido. Él escuchó con atención y al final dijo, les creo. Ahora, quiero que se olviden de eso y se detendrá. Así se detendrá. Muchos de los que aceptan la posibilidad de la actividad sobrenatural creen que reconocer el mal lo fortalece, por lo que la mejor defensa contra ese mal
es ignorarlo. Recen el rosario y llévenlo consigo, siempre. Está bien. Pensé que no tenían idea de lo que estábamos hablando. ¿Cómo podíamos olvidar que algo así sucedía? No dejen de orar. Gracias por venir. Cuando estás bajo ataque, ¿cómo dices, está bien, esto no está sucediendo? ¿Cómo lo haces? Si la iglesia no solucionaba el problema de la familia, Karen buscaría ayuda por medios no convencionales. Clasificados. Tiene que estar aquí. Vamos. Semanas antes, vio un artículo sobre un equipo de demonólogos formado por un hombre y su esposa. Oh, Dios. Lo descartó en ese momento, pero ahora estaba desesperada. Hola. Ed y Lorraine Warren han pasado décadas enfrentándose a lo sobrenatural. Varios casos en los que trabajaron han aparecido en libros y películas, incluyendo Terror en Amityville. Mi esposo Ed y yo somos llamados en casos relacionados con aspectos paranormales, desde un fantasma humano hasta un fantasma inhumano, también posesiones y exorcismos. ¿En especial por la noche? Sí, señor. ¿Y quién está presente? Los chicos lo han visto. Connie dice que vio una presencia. A todos en la casa les ha pasado algo, excepto a Mark. De acuerdo. La familia le contó a los Warren todas las cosas sobrenaturales que habían experimentado. No se alarmen. Lorraine se mueve así cuando siente la presencia de una entidad. Lorraine Warren cree tener el don de la clarividencia, que es una habilidad extrasensorial para detectar espíritus y fenómenos sobrenaturales. De inmediato fue atraída al sótano. Cuando bajé las escaleras, fue terrible. La infestación era muy mala. Y esa cosa que había elegido esta casa, y que no era un espíritu humano, era abrumador y repugnante. Consideraron que teníamos una puerta directa al infierno en nuestra casa y estaba en el sótano. No podíamos verla, pero físicamente podíamos sentirla. Para eliminar a la entidad, los Warren les dijeron que necesitaban que la Iglesia Católica aprobara oficialmente un exorcismo. ¿Estás bien? Según Michael Cuneo, profesor de Sociología y Antropología en la Universidad de Fordham, el tipo de exorcismo que necesitaba esta familia rara vez se realiza. Es el autor del libro American Exorcism. Los verdaderos creyentes en el exorcismo creerán que, o tienden a creer que los individuos son los principales objetivos de la posesión. Pero también existe la creencia de que las propiedades físicas, los dominios físicos, las casas, cabañas, oficinas e incluso las habitaciones de las casas pueden estar infestadas o infectadas de alguna manera por presencias demoníacas. Para ayudar a convencer a la iglesia de que se necesitaba un exorcismo aprobado, los Warren contactaron a su investigador principal, John Safis. Para el propósito del investigador, es importante ir al lugar y documentar estas cosas. Filmar, ver qué sucede, grabar las voces en una cinta de audio y presenciar todo el fenómeno. Para disponer de la evidencia necesaria y poder determinar si será necesario un exorcismo. Hola. El equipo de investigación de los Warren se mudó a la casa para registrar evidencia de actividad sobrenatural.
Hola, soy Bob. Instalaron cámaras de video, audio y otros equipos de detección para registrar su evidencia. En realidad era muy importante para nosotros mudarnos a la casa. Era una situación de emergencia. Todos en la casa estaban exhaustos. Nadie dormía. Estaban muy aterrados para dormir. Necesitaban a alguien para explicar algunas de las cosas que sucedían, por qué estaban sucediendo y qué podían hacer para detenerlas cuando sucedían. Para evitar que la entidad aislara a una persona y la atacara, los Warren recomendaron que permanecieran juntos en todo momento. Cuidado, cariño. Vamos a ponerlo del otro lado. Todos se mudaron de las habitaciones y durmieron en la sala de estar. Y al menos un miembro del equipo siempre estaba allí las 24 horas del día. Siempre había alguien en la casa con nosotros. Este es un caso típico de posesión demoníaca. Tenemos todas La familia Parker les pidió a los Warren que explicaran lo que les sucedía a ellos y a Paul. Suele manifestarse por etapas. Ed describió las 5 etapas de la posesión demoníaca. La primera etapa se llama invasión y es cuando los demonios realizan un reconocimiento para seleccionar a algún individuo que los invite a entrar. La segunda es la infestación. La infestación ocurre cuando aíslan al objetivo. La tercera es la opresión. El individuo se vuelve violento con los demás. ¡No me toquen! ¡Quítenme las La manos cuarta encima! es la ¡Mamá! posesión. Y allí el individuo pierde el control total de sí mismo. La quinta etapa es la muerte. Karen preguntó por qué la entidad eligió a Paul sobre los demás miembros de la familia. Cuando una familia está bajo un ataque como este, el único hijo que tenía problemas médicos era el más vulnerable de todos ellos, debido a su condición médica y tal vez a su estado mental y emocional, por el hecho de haber sido diagnosticado con una enfermedad mortal. Y siempre es el miembro más vulnerable de la familia quien será atacado primero. Con Paul fuera de la casa, la entidad tenía que elegir a la siguiente persona más vulnerable. Primero debemos reunir la evidencia para respaldar el caso. Los Parker creían que estaban solos en su batalla contra una entidad maligna que vivía en su casa. Recibieron ayuda de demonólogos que trataban de convencer a la Iglesia Católica de realizar un exorcismo. Pero el tiempo era crucial. La entidad buscaba al objetivo más vulnerable de la casa. Karen había sufrido estrés psicológico por la terrible experiencia. Sintió una abrumadora sensación de culpa por no creerle a su hijo Paul. Mi cuello se inflamó y mi rostro se contrajo. ¿Karen? Sentía que estaba en un agujero. Había formas oscuras. Podía sentir todas sus emociones en mi piel. Eran emociones humanas negativas. Ira, odio, celos, desconfianza. Y la que más me asustó de todas fue la desesperanza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La tristeza me abrumaba. Estaba en un lugar muy triste y muy oscuro. Te ordeno que salgas ahora.
Pero Karen tenía aliados en su lucha. Amén. Permanezcamos todos en calma. Las cosas que llevamos y las que utilizaba la familia, sus reliquias, rosarios, el agua bendita y lo demás, era nuestra defensa para luchar. Son objetos benditos. El agua bendita, por ejemplo, la utilizamos para ayudar a combatirlos, para ayudar a que disminuya hasta que el clero o los sacerdotes ayudaran a esa familia. Karen, ¿estás bien? ¿Estás bien? Las oraciones parecían haber liberado, al menos temporalmente, a Karen de la entidad. Cuando regresé a mi cuerpo, dijeron que me había ido por 8 horas. ¿Ella está bien? El conocimiento que obtuve de esto es que en el mundo existe el verdadero mal, pero también el verdadero bien. Y tienes una opción. Debes hacer una elección sabia. Los investigadores se quedaron con la familia hasta que tuvieron suficiente evidencia para obtener un exorcismo aprobado por la iglesia. Descansaron poco. Se podía ver cómo se movían los colchones de los investigadores. Parecía que respiraban. Tenían pulso y palpitaban. No sé qué hacía respirar a los colchones o qué los hacía vibrar. Supongo que para llamar la atención, como un niño mimado. John Zaffis había investigado decenas de incidentes paranormales, pero nunca se había encontrado con una posesión demoníaca tan fuerte como la de esa casa. Incluso los más expertos eran vulnerables. ¿Cómo luchas contra algo que no puedes ver? ¿Cómo encuentras algo que no puedes tocar? No puedes acercarte a eso como lo haría la mayoría para tratar de proteger a un familiar. No puedes verlo. ¿Cómo lo combates? La entidad parecía preferir aislar a sus objetivos. John Zaffis cometió el error de dejar la seguridad del grupo. Cuando tomaba nota de los eventos del día, comenzó a hacer mucho frío. Y sé que cuando empieza a hacer frío, se extrae mucha energía. En ese momento, comencé a llamar a cualquiera en la casa. Llamaba a los niños, llamaba a los padres. Nadie me respondía. Chris, y sabía que este incidente en particular, de alguna manera, estaba dirigido solo a mí. Lo que vi y experimenté esa noche, creo que nunca lo olvidaré. John Zaffis trajo valijas llenas de equipo sensible para registrar evidencia de actividad demoníaca. Creo que vi a un demonio. Fue una Pero experiencia todo lo que aterradora. necesitaba eran sus ojos. Estoy muy conmocionado. La experiencia aterradora quedó grabada para siempre en su memoria. No volvería a ese caso y salí de la casa. ¿Que si me asusté? Eso fue lo más asustado que he estado en toda mi vida. Nunca he sido testigo de algo a ese grado y tan intenso.
Me tomaré unos días de descanso. En última instancia, solo una autoridad tuvo que ser convencida por los métodos de los Warren. Según Michael Cuneo, fue el más escéptico de todos. El ritual católico romano de exorcismo es uno de los únicos, quizás el único ritual religioso en el mundo en el cual se le aconseja al practicante que adopte una postura de incredulidad. En otras palabras, se supone que el sacerdote exorcista que está investigando debe hacerlo desde una posición de escepticismo. En lugar de asumir que los demonios y los espíritus malignos están presentes, el sacerdote exorcista debe asumir que no están presentes. Buenas noches, padre. Pase adelante, por favor. Los Warren convencieron a la diócesis de Connecticut para que investigara. La iglesia envió al padre Frank a la casa de los Parker. ¿Puedo tomar su abrigo, padre? ¿Qué? ¿Puedo tomar su abrigo? Sí, gracias. Su informe determinaría si se concedería un exorcismo. Hace frío afuera. Sí, así es. Comenzó la investigación como lo hizo con todos sus casos. Gracias. Como un escéptico extremo. Padre. Se supone que el sacerdote exorcista debe someter el caso particular, cualquier caso particular, a una investigación psicológica, psiquiátrica, intensiva y exhaustiva. Se supone que descarta la posibilidad de un trastorno neurológico o un trastorno psiquiátrico. También descarta posibilidades paranormales. Debe descartar incluso la posibilidad de fraude. Y una vez descartadas esas posibilidades, se supone que debe decir, a ver, descartémoslas de nuevo. En otras palabras, lo último que se debe asumir es que existe una posesión diabólica real en ese caso y que los demonios están activos en esta situación particular. El sacerdote escuchó la versión de los hechos de la familia y recorrió la casa. Por la casa. Su reacción fue inescrutable. Haga lo que necesite. La familia no sabía si estaría a favor o en contra del exorcismo. Pero se supone que el exorcismo como ritual se realiza muy rara vez, y solo en esos casos muy raros y especiales donde la demonización, por así decirlo, parece haber sido probada. Sin embargo, en casos en extremos raros es muy posible que ocurra. Existe la posibilidad, así que se preparan para eso y allí es donde entra en juego el ritual del exorcismo. El padre Frank presentó sus hallazgos a sus superiores. Aunque la iglesia se negó a ser entrevistada para este programa, otorgó el permiso para un exorcismo a la familia Parker. Sálvanos de la enfermedad y aleja las fuerzas del mal. Protégenos. El padre Richard realizaría el exorcismo. En el reino de los cielos. Ten mucho cuidado con este. Bien. El primer paso del padre Richard fue limpiar la casa. Al hacerlo, provocó a la entidad. Cuando el padre Richard estaba abajo, en el baño de los niños, vi un punto detrás de su camisa que se separó de su piel y vi una expresión en su rostro, pero él no dijo nada.
En lugar de reconocer el mal y fortalecerlo, el padre Richard trató de ignorar sus provocaciones. Esta es la palabra del Señor. Pero la entidad se negó a ser ignorada. A nuestro Señor Jesucristo en este día. Escúchanos, Padre. Para que el exorcismo tuviera éxito, la presencia sobrenatural debía ser confrontada con la fe del sacerdote y de los que estaban en la habitación. Líbranos, Señor, de todo mal. La entidad no se iría sin luchar. La oscuridad que cubría la casa de los Parker debido a una entidad maligna había durado meses. Bríndanos. Ahora la Iglesia Católica había aprobado oficialmente un exorcismo para librar a la familia de una presencia demoníaca. No nos desampares en esta batalla contra el mal. El padre Richard era el exorcista. Y líbranos, Señor, de todo mal y concédenos la paz en nuestro día. Él sabía que la entidad estaba preparada para pelear. A Lucifer, intercede por nosotros para alejar el mal de este hogar. Ven a nosotros, Señor. Estábamos envueltos en el mal a nuestro alrededor y se requería un poder superior para deshacernos de él. Cuanto más oraban, más parecían provocar la presencia demoníaca. ¿Rechazas a Satanás, padre del pecado y príncipe de las tinieblas? Concédenos la paz en nuestros días. Por más violenta que se volvía la entidad, los que estaban en la casa se esforzaban al máximo por ignorarla. La venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyos son el reino, el poder y la gloria, ahora y para siempre. Amén. Señor, concédenos tu gracia en este día. Señor, perdona nuestros pecados y escucha nuestras... Fui elevada del suelo y una fuerza enorme me estaba asfixiando. Me refiero a que no tocaba el suelo en absoluto. Todo lo que recuerdo es no poder respirar. Aunque el terror era muy real para los que estaban en la sala, los escépticos encontrarían otras formas de explicarlo. Hay una expectativa poderosa, muy poderosa de curación durante un exorcismo. Existe una expectativa de que, sean cuales sean sus problemas, serán resueltos, por lo que los exorcismos pueden ser una terapia muy eficaz, al menos a corto plazo. Te pedimos que bendigas esta agua mientras la usamos con fe para perdonar nuestros pecados. Sálvanos a todos de la enfermedad y aleja el poder del mal. Protégenos siempre con la presencia de tu Espíritu Santo. Al final, los que participaron en el exorcismo acreditaron su fe con la purga de la entidad de la casa. Fue como si alguien hubiese abierto las ventanas de la casa. El sol entraba por las ventanas. Fue maravilloso. La casa era cálida, acogedora y éramos libres. No queríamos que dejara de orar, no queríamos que terminara, solo queríamos quedarnos en esa paz porque luego de 9 semanas de pelear, golpear y ser golpeados y atacados, eso se había ido, sabíamos que se había ido. Lo que en realidad sucedió en la casa Parker está abierto a interpretación. Por un momento creí que no lo lograríamos. Sí, Quizás, en última instancia, dependa de lo que cada quien esté dispuesto a creer. Se lo agradezco tanto. Queremos creer en un último dominio de misterio. Aquí tenemos el mal sobrenatural, el mal absoluto, encerrado en un conflicto fatídico mortal con el bien sobrenatural. Ese es el mejor escenario que se puede conseguir y creo que hay una fuerte receptividad cultural a esto porque no queremos vivir en un mundo sin ningún misterio, un mundo secularizado en el que todo el misterio ha sido eliminado. Entonces creo que esta es una de las razones por las que el atractivo del exorcismo sigue vivo y por qué el
exorcismo conserva tal romance y tal mística en nuestra cultura porque es uno de los últimos dominios verdaderos del misterio. Para los creyentes, el exorcismo fue un éxito rotundo. Estas son las El últimas. espíritu demoníaco Puedes llevarlas. había salido de la casa. Mamá, ¿dónde quieres esto? Oh, cariño, colócalas en la puerta. Tu padre las llevará. Aún así, la familia Parker decidió mudarse poco después de que se realizara el ritual. El último niño, cariño. Nos mudamos porque no queríamos arriesgarnos a que alguien más abriera la puerta que nosotros cerramos. Teníamos demasiados malos recuerdos en la casa, demasiadas emociones negativas vinculadas a la casa. Mi hijo y lo que le había ocurrido, además de todas esas cosas negativas que se apegaron a la casa en lugar de a la entidad y tuvimos que irnos de allí. Es un capítulo de nuestra vida que todos sentimos que terminó y quedó en el pasado. Decidimos enterrarlo y dejarlo así. Y creo que tal vez esta sea la última vez que hable de eso. Paul fue dado de alta del hospital en la primavera. Su cáncer nunca volvió. Mamá. La familia siguió adelante con sus vidas, pero todavía se sienten atormentados por el horror que vivieron hace tantos años.